Muy bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Lo siento si es difícil entenderme, que tengo la nariz tapada con alergias, pero si pudiera hacer algo lo haría, pero lo siento. Vamos a continuar en Gálatas. Si queréis volver a Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, ya lo hemos leído. Y bueno, voy a orar y empezamos a ver lo que nos puede enseñar el Espíritu Santo en esta tarde. Nuestro Padre, te damos tantas gracias una vez más por el privilegio de estar aquí juntos. Gracias por el gran privilegio que es abrir tu palabra y compartirla así delante de mis hermanos. Señor, te pido que me ayudes, que me des la sabiduría que me falta para poder hablar sencilla y claramente de tu palabra y de lo que quieres enseñarnos en esta tarde. Te pido que cada uno salga esta tarde conociéndote más, teniendo un deseo más grande de ser guiados por el Espíritu. Y te pido que este tiempo sea un tiempo que te glorifique a ti. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén. Muy bien. Pues en Gálatas hemos estado hablando de una cosa, ¿verdad? El legalismo. Muy bien. ¿Y qué es el legalismo? Hacer obras esperando o creyendo que te va a ganar algo. Bien. Sea la salvación, hacer obras pensando que eso te va a ganar una entrada al cielo, por ejemplo. O hacer obras ya como cristiano creyendo que eso te hace mejor cristiano. Te gana la santificación, por decirlo de otra manera. Hacer obras con el fin de que Dios me mire mejor o de que yo sea mejor persona. Y eso es el legalismo. El legalismo no es simplemente una persona para inconversos, es una cosa que afecta también, en el cual caemos como cristianos también. Y bueno, ya hemos hablado mucho de ello. Ya hace 2 semanas hablamos también del fruto del Espíritu. ¿Os acordáis? El legalismo es enfocarse en las obras nuestras, lo que nosotros podemos hacer para Dios o para quien sea. El fruto del Espíritu, ¿cómo dijimos que cómo manifestamos nosotros el fruto del Espíritu? ¿Cómo? Estando llenos de el Espíritu Santo. Bien. El fruto del Espíritu no son obras que nosotros hacemos porque decidimos hoy yo voy a amar más o tener más gozo o tener más paz. Sí que hay decisión involucrada. Bien, tenemos que tomar la decisión de ser guiados por el Espíritu Santo, pero el fruto del Espíritu es eso, es fruto, es la reacción o la respuesta al vivir en el Espíritu Santo. Y vimos que hay tanto el fruto del Espíritu, que es lo positivo, lo que es vivir en el Espíritu Santo, y tenemos lo negativo, que son los frutos de la carne, que también leímos de ello. En el último mensaje, ya hace 2 semanas o 3 semanas, vimos lo que significa ser un cristiano espiritual. Y no sé si os acordáis, hace tanto, pero os dije que es muy interesante y hay que fijarse que hemos llegado hasta el final de Gálatas, el último capítulo, donde Pablo menciona el cristiano espiritual. Ha hablado todo el libro acerca de todo lo que no es ser un cristiano espiritual. Un cristiano espiritual no es uno que hace más obras que otra persona. Eso no es el cristiano espiritual. El espiritual es el que está lleno del Espíritu Santo. Y eso debería pasar desde el momento de la salvación. Hablamos bastante esta mañana acerca de ser llenos del Espíritu. Jesucristo, que era 100% hombre, 100% Dios, actuó lleno del Espíritu Santo. Y eso es lo que, bueno, como ya hablamos de ello esta mañana, eso es lo que le dio la fuerza a hacer todo lo que hizo el Señor Jesús, porque era 100% hombre. Y nosotros deberíamos ser llenos del Espíritu Santo desde el momento de la salvación. No hay excusa por no ser guiados en el Espíritu Santo. Desde luego que es un proceso, desde luego vamos creciendo en nuestro conocimiento de Dios y
Cuanto más le conozcamos a Dios, más nos sometemos y más queremos ser llenos del Espíritu, pero es algo que debería ser parte de nuestra vida desde el momento de la salvación. Y ya cada cristiano debería estar manifestando todos los frutos del Espíritu en todo momento. Y después ya toca mirar a ver si eso es lo que define tu vida o la mía, pero eso es lo que ya debería ser. Eso es como debería verse un cristiano espiritual. El espiritual es simplemente el que está viviendo en el Espíritu. ¿Bien? Y lo que identifica a un cristiano espiritual, bueno, ya hablamos del fruto del Espíritu, eso es una forma de identificar o reconocer uno que está viviendo en el Espíritu. Y esto más que nada sirve para reconocerlo en tu propia vida, porque es muy difícil ver a otra persona y decir, él está mostrando, o él está lleno o él no. Es mucho más conveniente mirar nuestra propia vida y usar el fruto del Espíritu para medir nuestra propia vida, a ver si nosotros estamos viviendo el Espíritu. Así que lo primero que nos identifica como cristianos espirituales es eso, el fruto. Lo segundo lo vimos en el último mensaje, en los versículos 1 al 3 del capítulo 6. Y hablamos, si os acordáis, de restaurar al hermano. Básicamente, el cristiano espiritual busca cómo ayudar a su hermano. Cuando ha caído un hermano, dice, cuando has sido sorprendido o sobrecogido en una falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradles. Bien. Y eso es otra marca que le define a un cristiano espiritual. No es mirar a ese hermano y juzgarle, ni hablar mal de él, ni criticarle. Eso no es restaurar al hermano, eso es lo opuesto a restaurar. Bien. El cristiano espiritual le ayuda a su hermano. Y no sé si os acordáis cómo dijimos que yo creo en la gran mayoría de los casos, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para restaurar al hermano caído? Orar por él. Yo creo en el 90%, el 95% de los casos, eso es lo mejor que puede hacer uno para esa persona. Y después, dependiendo, pues igual puedes animarle, igual puedes hablarle, dependiendo de la situación. Pero sí o sí podemos orar por nuestro cristiano que haya pecado, que haya caído de alguna forma. Así que esa es la segunda forma de medir si somos o no somos cristianos espirituales o cristianos llenos del Espíritu. Al terminar el versículo 3, la última vez, vimos que el cristiano espiritual no debe pensar que es un cristiano bueno. Dice, porque el que cree ser algo no siendo nada, realmente no somos santos. Nos queda muchísimo antes de llegar a lo que es el Señor Jesucristo. El que cree ser algo no siendo nada, simplemente se está engañando a sí mismo. Y si nosotros creemos que hemos alcanzado, no vamos a crecer, simplemente. Si no tenemos una visión de todo lo que nos queda como cristianos, pues nos vamos a quedar en el mismo sitio. Eso se entiende. Así que es un poco de repaso. Empezamos hoy entonces en el versículo 4 con un mandamiento muy claro. Eso es fácil de predicar, un mandamiento muy claro, porque no hay mucho que decir. Versículo 4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. ¿Cuál es el mandamiento? Someta a prueba su propia obra. Muy bien. ¿Qué significa eso? ¿Qué es someter a prueba nuestras obras? ¿Qué tipo de prueba? ¿A qué tipo de prueba podemos someter nuestras obras? O sea, es la idea de mirar mi vida, mirar lo que estoy haciendo y ponerlo a prueba. ¿Qué tipo de prueba? Pues, como siempre, contexto, ¿verdad? ¿Qué es lo que acabamos de ver? Hace, 3 o 4 mensajes. El fruto del Espíritu y las obras de la carne. 2 cosas. Y aquí tenemos 2 cosas a lo cual someter a prueba nuestras obras.
¿Bien? O estamos actuando según la carne, y ya hablamos bastante de que cada uno está viviendo o en la carne o en el espíritu. Es una guerra diaria y constante, vivir de una forma o de la otra. Someternos al espíritu o someternos a nuestra carne. Así que, según el contexto, ¿a qué tenemos que someter a prueba nuestras obras? Pues a estas dos listas. Y las leemos rápidamente. Gálatas 5, 19 al 21, tenemos el primero, dice: y manifiestas son las obras de la carne. Esta es la lista mala, bien, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Algunos son cosas que diríamos pecados fuertes, y algunos son pecados que nos parecen no fuertes. La lista es una mezcla, pero todos son obras de la carne. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, no es una lista completa. Todas las cosas parecidas a estas son las obras de la carne. Y tenemos que estar poniéndonos a prueba constantemente a ver si estamos actuando de la forma que describe esta lista. O el 22. La otra lista es: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. O uno o el otro. Bien. El mandamiento entonces que nos toca para hoy, versículo 4, somete a prueba tus obras. Mírate, piensa al final del día, piensa a lo largo del día, ¿qué es lo que has hecho? ¿Has hecho alguna de las cosas en la lista mala? Si sí, pues vas a hacerlo mañana. De la misma forma, has hecho las cosas de la lista buena, y de esas deberíamos estar viviéndolas todas. ¿Has hecho todo el fruto del Espíritu? Si no, pues lo voy a hacer mañana. Eso es someter a prueba nuestras propias obras. Esos son como medidas para simplemente decirnos por dónde anda nuestra vida. Y si no estamos viviendo a completo los 9 frutos del Espíritu, que también son una lista parcial, pero si no estamos viviendo si no se están viendo todas esas cosas en mi vida, no vale escoger 3 o 4 y vivir esas, no. Si no estamos demostrando todo el fruto del Espíritu, pues ahí es donde tenemos que orar y pedir que el Espíritu nos ayude, que el Espíritu nos llene más para demostrar el fruto completo del Espíritu. Si nos miramos entonces, si miramos nuestras propias obras, ¿qué lista nos describe mejor? El uno o el otro. Y así podemos evaluar si estamos viviendo o en el Espíritu o en la carne. Y lo más seguro, porque yo miro esas listas y veo que hay parte de uno y parte del otro. A veces vivo en el Espíritu, a veces vivo en la carne. Y lo que me toca a mí, lo que yo tengo que hacer es orar más, pedirle, acercarme más a Dios, pedirle que me llene de su Espíritu, que me dé el deseo de vivir en el Espíritu cada día, y con la gracia de Dios cada día vivir más completamente en el Espíritu. Fijaos que dice, es interesante como lo dice, versículo 4, fijaos lo que dice: así que cada uno someta a prueba, dice, su propia obra. Bien, ¿qué es lo que no dice este versículo? Somete a prueba la obra de mi hermano. Bien, a veces hay que pensar en lo que no está diciendo la Biblia. Dice, porque lo resalta, no dice somete a prueba las obras, que se podría entender de la forma que quieras. No, dice somete a prueba tu propia obra. A mí no me toca mirar la vida de Amadeo y decir, pues esto lo está haciendo mal, o esto igual lo está haciendo. Mira, ayer hizo algo bueno, viva. No, a mí no me toca someter a prueba la obra de Amadeo. Voy a dar un poco de excepción luego, pero en principio dice somete a prueba vuestras propias obras. Es únicamente, estuve pensando, y las excepciones que entiendo yo serían
en el caso de un pastor o un mentor, porque el rol de un pastor es ayudar al que está por debajo. Puede ser un pastor o un mentor de algún tipo. A veces cuando uno va a un campamento como consejero, pues es como si fuera un mini pastor por una semana. Pero cuando estás en una posición de autoridad, bien, también pues con los padres, con sus hijos, también deben estar verificando sus obras también. Cuando estés en una posición así de autoridad espiritual, ahí es donde, además de mirar lo tuyo, no significa no mirar lo tuyo y solo fijarse en los demás, no. Además de fijarte y medir tus propias obras, mides al que al que tienes autoridad espiritual o en una relación como de discipulado. Bien, deberíamos como cristianos cada uno estar discipulando a personas, que dice la Gran Comisión, id a todo el mundo, haced discípulos. Eso no está escrito a pastores, está escrito a cada creyente, a cada miembro. Y como cristianos deberíamos tener personas inconversas a los cuales estamos dando el Evangelio, y deberían haber cristianos, igual cristianos más nuevos o más débiles en algún sentido, pero deberían haber cristianos los cuales estamos discipulando. Lo más natural es cuando le has guiado a una persona al Señor, igual a través de tu testimonio vino a la iglesia o vino al Señor, pero no tiene que ser el caso. Cuando hay una relación así, y puede ir de los dos sentidos, bien, puede uno ayudar al otro, puede ser mutuo, pero cuando hay una relación así cercana de discipulado, pues también estás intentando al otro evaluar sus obras, bien, pero si no eres autoridad espiritual o estás en una relación así de discipulado, y no vale decir, pues le vi a esta persona haciendo esto, así que en modo discipulado le juzgo de esta forma. No, el discipulado es algo constante, es algo muy sacrificial, es dedicar tiempo. El discipulado es algo serio. Pero si no estás en una de esas relaciones, para decirlo de una forma, no es asunto tuyo lo que sean las obras de tu hermano. Claro, ya hemos hablado de cuál es la reacción cuando cae tu hermano, ¿verdad? Esto, o sea, no nos podemos olvidar de los últimos versículos. Si ves que tu hermano ha caído, tu rol ya es restaurarle. No estoy diciendo que no importa lo que hacen los demás, pero a ti y a mí no nos toca evaluar al hermano. Eso es la idea. Pablo está diciendo, evalúa tu propia vida, evalúa tus obras, somete tus obras a prueba, enfócate en lo que es asunto tuyo, y en lo demás, pues cuando haya momento, pues restaura al hermano. Vamos a seguir. Bueno, seguimos con el versículo porque no hemos acabado el versículo. Dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Dice, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Otra cosa muy importante, muy interesante. Gloriarse, ¿qué es gloriarse? Pues es una idea muy parecida al orgullo, ¿verdad? Gloriarse es decir, mira qué bien yo. Así que está diciendo Pablo que igual hay ocasión o hay situación para el orgullo en el cristiano. Pues yo creo que en cierto sentido sí. Bien, pero en cierto sentido. ¿Cómo definimos normalmente el orgullo? O sea, si hablo de una persona orgullosa, ¿qué se te ocurre de esa persona? O sea, ¿por qué es orgullosa esa persona? ¿A qué se está comparando? A los demás, ¿verdad? Es orgulloso porque yo soy mejor persona que la persona mala de al lado. Bien, eso es orgullo y eso es pecado. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que cada uno somete a prueba su propia obra. Pero, ¿qué es lo que dice? Somete a prueba tu propia obra y entonces tendrás motivo de gloriarte o de gloriarse solo respecto a
sí mismo. Así que si es en el sentido de que yo soy mejor persona de lo que era antes, eso es motivo hasta cierto punto de ser orgulloso, de gloriarse. Ahora, otra vez, es tan importante el contexto, porque ¿qué es el legalismo? El legalismo es el orgullo por tus propias obras. El legalismo es otro tipo de orgullo, y es orgullo malo. Es decir, yo estoy haciendo algo y mira lo bueno que es. Lo que estamos hablando aquí es de comparar quién eres ahora, por la gracia de Dios, con quién eras antes, sin la gracia de Dios. Bien, ¿qué es lo que ha hecho Dios en mi vida? Y si veo que hay cambio, si yo puedo comparar el David del 2015 al David del 2012, por ejemplo, y decir, ha habido cambio. Y si ha habido cambio, no es que yo me he cambiado, no es que me he hecho mejor persona, es que Dios me ha cambiado. El Espíritu me ha ido transformando poco a poco, me ha ido santificando. Y si puedo ver eso, puedo gloriarme en un sentido, pero al fin y al cabo, como yo no hice nada, le estoy gloriando a Dios, porque es Dios el que ha hecho la obra. Es un poco interesante como lo dice Pablo, pero hay cierto sentido donde está bien compararme a mí a lo que era antes, no compararme a mí a lo que es el hermano, porque si hacemos eso siempre vamos a buscar al hermano que es peor que yo para compararnos, simplemente así funciona nuestra cabeza. Yo no me voy a comparar a una persona que ha llegado muchísimo más que yo. Si fuéramos perfectamente justos y así iguales, pues igual no seríamos orgullosos, pero el problema es que todos tendemos hacia el orgullo, comparándonos. Pero tendremos motivo de gloriarnos, y al final es darle gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Claro, esto asume que hemos ido cambiando. El cristiano que no cambia, muy posiblemente no es realmente un cristiano. Porque si uno dice ser salvo, pero no está siendo santificado, está viviendo en las obras de la carne. ¿Y qué dice el versículo 21? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Bien? No son salvos los que no están siendo santificados. Así que si como cristiano puedes ver que Dios ha ido cambiando tu corazón, ha ido cambiando tu manera de vivir, tu manera de pensar, tus acciones, estás mostrando más del fruto del Espíritu que antes, pues es motivo de gloriarse. Y lo digo, claro, con mucho cuidado, y espero que entendáis, pero bueno, estoy diciendo lo que dijo Pablo. Bien, cuando nos comparamos entonces a nosotros mismos, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, lo resalta. Bien, no es, una vez más, el mirar la vida de otro. Así que hay un tipo de orgullo, diría, igual es que uso mal la palabra, pero hay cierto matiz del orgullo que es bueno. Es agradecerle a Dios lo que Él ha ido cambiando. La humildad falsa, por ejemplo, a veces he leído que el que dice, siempre dice, yo no soy nada, no soy capaz de nada. El que aparenta ser humilde, eso puede ser egoísmo también. El que no reconoce lo que ha hecho Dios, pues es eso, no le está dando gloria a Dios, se está enfocando en sí mismo. Ese es otro tipo de egoísmo. Pero bueno, seguimos, no queda mucho tiempo. Versículo 5, porque cada uno, dice, llevará su propia carga. Seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Simplemente está diciendo que cada uno es responsable ¿por quién? Primeramente por sí mismo. Bien, y cuando yo salga esta tarde del culto, me voy a casa, ¿en qué vida debería estar aplicando este mensaje? No al que estaba sentado 2 asientos enfrente mío, que
es que le vi esta semana haciendo esta cosa, hablando esta cosa, o me contaron tal, y ese sí que debería estar aplicando este mensaje. Eso lo hacemos muy fácilmente, ¿verdad? No, deberíamos volver todos a casa pensando en quién, en nuestra propia vida, en cómo debemos nosotros tomar el próximo paso de santificación. Porque cada uno llevará su propia carga. Si entendiéramos todo lo que nos falta a nosotros, si tuviéramos un concepto, el mismo concepto de nosotros, del que tiene Dios, diríamos, madre mía, es que hay tanto en mi vida que cambiar que no me queda ni siquiera tiempo para fijarme en los demás. O fijarme en cómo mejorar a los demás. Primero, a ver si arregla Dios, ¿bien? Pero a ver si primero mi vida se arregla y quizá después puedo mirar a los demás. Pero si entendiéramos nosotros cuánto nos queda realmente, pues yo creo que no podríamos ni siquiera enfocarnos en ningún otro. Con nuestra propia santificación ya tenemos las manos llenas, de decirlo de una forma. Otra vez, no somos nosotros los que nos santificamos. Nosotros no podemos santificarnos. Cuando digo mirar mi propia vida, no estoy diciendo ponerle más empeño a mi vida cristiana, no. Estoy diciendo depender más de Dios, orar más. Todo esto nos lleva a la oración y la dependencia en Dios para que nos cambie. Una nota interesante para que, por si había duda, la palabra carga aquí en el versículo 5 no es la misma palabra que en el versículo 2, si miráis atrás, dice sobrellevad los unos las cargas de los otros, y el que esté despierto pues dice, mira, eso es diferente, Pablo se está contradiciendo, dice, llevando la carga del otro, y en el 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Y la palabra aquí, en el versículo 2, esa palabra son dos palabras diferentes, que se traducen como carga. El primero es varos, bien, que es un peso enorme, abrumador, que es demasiado para uno. Está hablando del pecado, y la culpa por el pecado. Algo que es demasiado para uno, y por eso vienen los hermanos y le restauran a la persona, es llevar la carga de mi hermano. Y en el versículo 5 aquí la palabra es fortión, la idea de porción, ¿bien? Es la porción que toca a cada uno llevar, la porción de cada día. Y la palabra viene de los soldados cuando iban, por ejemplo, una banda de soldados, 100 soldados o 1000 soldados, cada uno tenía que llevar cierto peso, cada uno tenía que llevar parte de lo que era lo de todo el grupo, y eso es la carga que toca a cada uno. Dice, cada uno llevará su propia carga. Está hablando de lo que a mí me toca hacer y vivir. Es la porción diaria que nos da Dios para llevar. Y si alguien quiere rápidamente leer Mateo 11, el 29 y el 30 es esta misma idea. Mateo 11, 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muy bien, es lo que es nuestro día a día, lo que nosotros tenemos que hacer. Nuestra propia tentación, nuestras metas o las metas que tiene Dios para nosotros. Estamos hablando de lo que me toca a mí vivir, donde dice Jesús que cada uno no piense en el mañana porque lo de hoy es suficiente. Estamos hablando del día a día. Cada uno llevará su propia carga. No intentes llevar la carga de otro, en el sentido de que eso es su propia decisión, eso es su propia vida. Tú no puedes cambiar la vida de otro. Lleva tu propia carga y apoya a tu hermano, ayuda. Cuando cae tu hermano, restáurale y sé de ayuda, pero estamos hablando de la porción individual de cada uno. Básicamente, otra vez, lo mismo. No te metas en asuntos que no son tuyos. Sería la forma de hoy en día coloquial de decirlo.
Pablo lo dice más, de una forma más bonita. Versículo 6 dice: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Este versículo no sabía si meterlo en el mensaje de hoy o el de la semana que viene, porque es un poco, si estudias lo que han dicho otros de este versículo, comentarios y notas de otras personas, hay diferentes formas en que se ha entendido este versículo. Muchos comentarios ven este versículo y hablan de que está diciendo Pablo que los que están dando la palabra deberíamos, dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, deberíamos ser generosos con esas personas. Y lo toman en el sentido de sostener económicamente a los que están predicando. La palabra hacer partícipe es literalmente ser generoso o dar a el que está enseñando la palabra. Y es posible que en la iglesia de Gálatas hubiera problemas económicos donde los hermanos, por lo que estaban enseñando los judaizantes, si os acordáis, desde el principio del estudio hablábamos de los judaizantes que estaban metiendo doctrina falsa. Es posible que estuvieran enseñándoles a la gente o animándoles a dejar de pagar a su pastor o sus predicadores o la gente a los que está refiriendo Pablo. Es posible, y muchos toman este versículo con este sentido, y no quiero darles la contra, pero lo que entiendo yo, y no es simplemente idea mía, es lo que dicen otros también, mirando este pasaje en su contexto, yo no creo que eso es el sentido principal de lo que está diciendo Pablo aquí. Os lo expliqué ya, pero a mí me parece eso un poco viene de la nada, y volvemos en el versículo 7 a tratar con el mismo tema, y simplemente meter un versículo acerca del dinero simplemente me parece un poco romper el contexto de lo que está diciendo Pablo. Lo que entiendo yo, y como dije, no es simplemente mi idea, pero lo que entiendo yo de este versículo está hablando Pablo está hablando de hacer lo mismo, ser copartícipe con el que está enseñando. Es la idea de hacer la misma cosa que esa persona, que sería pues tomar el ejemplo, podríamos decirlo en otras palabras. Si uno está, el que es enseñado en la palabra, básicamente tome el ejemplo del que está enseñando la palabra. Y creo que va más por aquí el versículo, porque ya hemos hablado de cuál es nuestra relación, o cómo nos relacionamos con el que ha caído en el pecado. Eso lo vimos en los primeros versículos. ¿Qué hacemos? Le restauramos. ¿Y qué hacemos con el que igual tiene buen ejemplo, tiene mejor ejemplo que nosotros? ¿Qué está diciendo Pablo? Sé partícipe en lo que está haciendo. Toma ejemplo, toma nota de el que tiene buen testimonio. Porque al fin y al cabo, nosotros como cristianos deberíamos tener un testimonio firme. Somos luz, pero no solo luz al mundo, luz a los inconversos, sino deberíamos ser también luz a los demás cristianos. Y con nuestro ejemplo deberíamos animar, ayudar al hermano a tomar las decisiones correctas, a vivir de la forma correcta. Dice Pablo, sigue mi ejemplo, por ejemplo. Y ese sentido es muy bíblico, el del testimonio incluso a los cristianos. Así que creo que lo que está diciendo Pablo aquí es, toma nota de los que están viviendo en el Espíritu y básicamente pues cópiales, sé partícipe con ellos de la misma forma. Si hay un ejemplo bueno a qué seguir, pues toma nota y sigue ese ejemplo. Está un poco rellenando el balance. Ya habla, o sea, el enfoque de estos 6 versículos, el enfoque es cada uno tome nota de su propia vida, principalmente. Lleve su propia carga. Enfócate en tu propia santificación. Pero si hay un hermano que cae, ¿qué hacemos? Le restauramos. Y si hay un hermano que tiene buen ejemplo, pues toma nota de ese ejemplo y síguelo. Por ahí creo, entiendo que por ahí va este versículo también.
Para concluir entonces, como creyentes, es nuestro deber enfocarnos ¿en qué? En nuestras obras, para ver si se alinean al Espíritu o a la carne, al fruto del Espíritu o a las obras de la carne. El principal responsable de mi vida soy yo. Después ya hablamos de relaciones como los padres a los hijos, los maridos a las mujeres y el pastor a su congregación y diferentes posiciones que hay de autoridad espiritual. En eso es esa parte. Pero en principio cada uno mire su propia vida y tenemos estas listas en Gálatas para evaluar nuestras propias obras. Con los jóvenes, hace unas semanas hicimos como una pequeña evaluación del fruto del Espíritu. Y ahí pues hicimos el ejemplo de evaluar al hermano, que es simplemente una ayuda, no es que deberíamos estar siempre evaluando al hermano, porque eso es exactamente en contra de lo que hemos predicado hoy. Pero deberíamos estar poniendo a prueba diariamente nuestras propias obras, a ver si se alinean al espíritu o a la carne. Si no son lo que deben ser nuestras obras, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esforzarnos más? ¿Hacer más bien? ¿Hacer mejor? No. Todo el libro de Gálatas está diciendo no somos nosotros los que hacemos buenas obras. ¿Qué tenemos que hacer? Someternos más al Espíritu Santo, ser más llenos del Espíritu, y Él hará la obra de transformación en nuestro corazón. No debemos compararnos con los demás, sino que debemos estar buscando crecimiento personal, evidente, visible o notable, que se vea progreso en mi propia vida. Pero también, bien, eso era el enfoque del pasaje, pero también en el pasaje hemos visto que sí debemos estar fijándonos en los hermanos de alrededor. Bien, enfócate en tu propia vida primero, pero mira lo de alrededor también. Somos una iglesia, no somos un montón de individuales intentando ganar al mundo por nuestra cuenta. Funcionamos como iglesia. Así que mira alrededor, porque si ves que se cae un hermano, ¿cuál es tu deber como cristiano espiritual? Restaurar a ese hermano. Y ten mucho cuidado a la hora de hacerlo. Como dije, no se restaura al hermano criticándole ni juzgándole. Eso causa daño. Bien. Pero restaurar al hermano, eso también es mi responsabilidad. Y si mi hermano tiene buen ejemplo, también tomar nota. Aprender de el cristiano que quizá lleva más tiempo en el Señor, quizá no. Quizá es un hermano nuevo que tiene cosas para enseñarte también. Pero toma nota de un ejemplo positivo e intenta ser partícipe con él, copartícipe, como dice el versículo 6. Haga partícipe en toda cosa buena a esa persona. Lo importante para aprender hoy es que nunca es mi deber juzgar o criticar a mi hermano. Ya tengo demasiado en mi propio plato como para fijarme así en las obras de mi hermano. Mira tu corazón hoy y pregúntate si soy yo, si fácilmente le juzgo a los demás o no. Piensa, incluso hoy, incluso durante esta reunión, he estado mirando alrededor, criticando a mi hermano, aunque sea simplemente en la cabeza. No simplemente no tiene que ser hablando públicamente de él, pero le he estado criticando en la cabeza. No es mi responsabilidad, no debería estar haciéndolo. Que cada hermano entonces aprenda a llevar su propia carga. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Cosa que aclarar o añadir? Muy bien, pues ahí terminamos. Nuestro Padre, tantas gracias por tu palabra. Te pido que nos ayudes a cada uno a vivir nuestra propia vida con la ayuda del Espíritu Santo, a llevar nuestra propia carga y a someter a prueba nuestras obras cada día a la lista que nos has dado del fruto del Espíritu. Te pido que nos ayudes a cada uno a tomar el próximo paso en la santificación, que nos acerquemos más a ti y que esta semana seamos llenos todos del Espíritu Santo. Ayúdanos a glorificarte a ti en todo. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén.